pienso un poco en el efecto que pueda tener la canción dentro de un contexto general, dentro de la obra en general. Siempre pienso en el álbum, como en la totalidad del álbum, en el resultado de todas las canciones, cómo se podría situar esta canción dentro de una obra más grande, qué atmósfera pudiera crear, qué parte del álbum pudiera representar. Y va surgiendo un poco de manera espontánea, creo que por un impulso que es bien vital, que un poco viene como de las entrañas, que no es tan teórico, y creo que me voy afirmando eso, más o menos, de esa inquietud que se manifiesta en un principio y que poco a poco va agarrando una forma determinada que me termina conduciendo de repente por un laberinto un poco sin salida, pero es una importancia trascendente la posibilidad de poder dejar registrado un espacio que representa de repente el espíritu de un momento determinado y dejar eso a lo siguiente, a la posterioridad, a lo que vaya a venir. Es importantísimo ese recurso que nos ofrece obviamente la tecnología, que no existía 300 años atrás, la posibilidad de dejar plasmada la impresión de uno o de muchos momentos. Mi disco, yo creo que si pudiera, como dijo por ahí Beethoven, si pudiera expresarlo con palabras, no necesitaría expresarlo con música. También me cuesta decir de qué expresa probablemente tal, pero es una acumulación de canciones que fui creando en mi etapa estudiantil, cuando era estudiante de violonchelo en la facultad de arte. Mis espacios libres, sobre todo en las noches, en Santiago, en el departamento, llegaba y iba avanzando y compuse muchas canciones que pensaba que a lo mejor nunca iban a ser grabadas y fueron grabadas finalmente ahora, 12 años después. El proceso de grabación nos llevó cerca de 2 años, junto con el proceso de edición, después de limpieza final. Fue un proceso en el que nos tomamos muchos tiempos de descanso, pandemia incluida, vacaciones. Fuimos trabajando con el productor, con Diego acá en la ciudad de Talca, en diferentes climas. Hay canciones que se grabaron en invierno, en verano. Fue bien variado todo, así que tiene todo diferentes afectos. Hoy creo que fue un tiempo adecuado para poder dejar plasmado en realidad lo que queríamos plasmar y no lo que saliera, sino que lo que queríamos, hacia dónde queríamos ir. Yo creo que en este disco uno de los aspectos más importantes es lo que tiene que ver con lo acústico. Hay muchos chelos, es mi instrumento principal, en realidad yo soy chelista, soy violonchelista. Entonces está muy cargado hacia ese lado, a lo acústico, a la guitarra Epiphone acústica y a las cuerdas, al cello en sus diferentes alturas, sonando como un bajo, sonando como una viola, sonando como un violín súper alto. Creo que el aspecto más importante de este disco es como enfatizar la naturaleza del sonido acústico. Sí, obviamente hay guitarra eléctrica, pero los instrumentos la mayoría son de fuentes acústicas. Yo creo que en este disco aprendí principalmente a escuchar, aunque suene algo muy como básico, elemental, a escuchar y escucharme, porque los otros discos el otro álbum fue un poco más rápido, en el sentido de que el tiempo que tenía para grabar era más acotado. Entonces aquí que me puedo explayar con más soltura y pudimos revisar con más ahínco, dándonos cuenta las cosas que queríamos mejorar, pero sobre todo creo que este disco aprendí a escuchar y sobre todo a escucharme a mí mismo. En cuanto a emociones evocadas, propiamente tal, yo diría que este es un disco bien sentimental, un poco, aunque
tiene canciones que no lo son, pero un poco tristón, yo creo. Hay canciones que son más luminosas que otras, pero la mayoría, más que creo que triste, tiene ese dejo de esa cosa un poco melancólica, esa cosa introspectiva, que me lleva de repente a escenarios o espacios que ya no existen, o que estuvieron. Entonces yo creo que eso es un disco bien sentimental, bien, me cuesta encontrar la palabra en este momento, pero creo que es un disco un poco hacia atrás, un poco una mirada hacia el pasado. Hay un pintor que yo admiro mucho, que es Dan Munch, pintor noruego, y él siempre hablaba de los colores, las impresiones de los días pasados. Y cuando hablaba de la simbología de su pintura, hablaba de su obvia y vacuidad, y que la mayoría correspondían a impresiones de sus ojos internos. Él no pintaba ya las líneas y colores que estaban ante él, sino que los recuerdos de un pasado que había sido los colores apagados, de un día olvidado. Esa frase me viene aquí, ahora en este momento me hace sentir un poco con este álbum. En cuanto a la evolución de la música respecto a la anterior, no sé si habrá una evolución, yo creo que hay una diferenciación en cuanto al tratamiento, porque las melodías, o sea, las composiciones corresponden creo que a la misma época. Eso fue una selección, fui agarrando todo lo que había quedado ahí, un poco en el tacho, y creo que el tratamiento que hicimos esta vez del mismo material fue diferente, porque le dimos la oportunidad sobre todo a trabajar y a explayarnos con el violonchelo como acompañamiento, no solo como acompañamiento, sino que como idea contrapuntística, sino una voz más que va apareciendo y que va dialogando un poco con la voz, con mi voz, la voz del intérprete, la voz lírica, la voz del canto. Así que pienso que más que una evolución, yo pienso que hay una diferencia en el tratamiento de un material similar. Yo creo que lo nuevo que puede encontrar el auditor acá, el oyente, es sobre todo lo que tiene que ver con la extensión de esta obra, porque en la obra anterior eran 9 canciones, eran la mayoría de ellas instrumentales, y acá tenemos 16 canciones. Entonces, en cuanto a la extensión de la propuesta, es casi el doble. Podrían ser a lo mejor hasta 2 discos, pero bueno, es uno solo. Decidimos hacerlo acá con el productor, es una sola obra. El papel que jugó el productor en este disco, Diego, fue determinante. Yo creo que no hubiera podido lograr lo que se logró, lo que logramos finalmente solo, haciéndolo yo. No tenía las competencias técnicas para poder trabajar un sonido de la manera que se hizo, que lo hizo Diego. Por eso estoy muy agradecido a el trabajo en conjunto, de su generosidad, sobre todo su tiempo, su paciencia. Creo que nos complementamos y nos aprendimos a conocer poco a poco mejor. Nos compatibilizamos a un punto que ya entendíamos más o menos hacia dónde íbamos, las ideas del uno, antes que ya las terminara de verbalizar, y al otro ya entendía hacia dónde iba el asunto. Así que sobre todo eso, para mí fue un gusto tremendo y una experiencia diferente haber trabajado aquí en Bad Wolf Records, y sobre todo agradezco a Diego por su trabajo esmerado, consciente de su profesionalismo y la labor en conjunto que pudimos realizar, la cual estoy muy satisfecho.